Bienvenidos jóvenes, tengan buen día. Esta semana vamos a continuar y darle finalidad al tema de la semana pasada. Les voy a solicitar que tomen apuntes de lo que se vaya diciendo. Se pueden obviamente también apoyar del libro de texto, que la mayoría de información está sacada de ahí. Así que por favor, vayan tomando nota de cada cosa y pongamos la atención requerida, por favor. Continuando con el tema, los años de la Guerra Fría en el mundo, vamos a hacer la parte 2, vamos a desarrollar la parte 2. Nos quedamos en la página 146 de su libro de texto. La última parte de la clase pasada era los conflictos internos de los bloques. Ahora vamos a ver cuáles eran los grandes conflictos, las grandes crisis que hubieron entre los bloques, entre las dos superpotencias. Y podemos mencionar dos elementos importantes que hacen que la relación sea un poco más tensa de lo que ya era. Y primero tenemos el despliegue de misiles intercontinentales por parte de la URSS y el lanzamiento de su primera nave espacial en el año de 1957. Y el bloque occidental obviamente tomó esto como un incremento en la carrera armamentista que ya tenían. Y obviamente la URSS lo hace con el propósito de demostrar su poder y su avance en cuanto al desarrollo de armas y de tecnología también. Y por otra parte, el segundo elemento que podemos mencionar como parte de lo que aumentó la tensión entre los dos bloques es que el presidente Eisenhower también lanza la llamada doctrina de la represalia, que esta doctrina que proponía pues una respuesta nuclear ante cualquier tipo de ataque soviético contra Estados Unidos o contra sus aliados. O sea que sí había una amenaza real de un ataque nuclear entre las dos superpotencias si alguno de ellos intentaba usar las armas primero. Si la URSS utilizaba esos misiles intercontinentales que había desplegado a nivel internacional, pues también Estados Unidos amenazaba con responder con armas nucleares. Por suerte, el despliegue de armamento bélico y de un estallido de verdad, de un conflicto armado, no se dio. Sin embargo, sí hubieron situaciones que pusieron en riesgo esta estabilidad que se tenía. Y vamos a hablar de tres específicamente: de la crisis de Berlín, de Cuba y de Vietnam, porque son territorios en los que los dos bandos estaban fuertemente presentes ahí y tenían cierto grado de influencia sobre estos territorios. Primero vamos a hablar de la segunda crisis de Berlín, porque de la primera ya hablamos en la clase pasada. Pues Berlín, debido a su posición dentro de Alemania Oriental, era un punto de fácil contacto entre los dos bloques. Muchos habitantes de la República Democrática Alemana, que era la de la URSS, estaban al lado occidental, atraídos por los mejores niveles de vida. Esta circunstancia estaba provocando una insoportable sangría para la economía de la República Democrática Alemana, porque obviamente habían mejores niveles de vida, había mayor desarrollo económico del lado que estaba manejado por Estados Unidos. Para 1958, Khrushchev solicitó el cambio en una situación de Berlín, pero no consiguió una respuesta satisfactoria de parte de Occidente. En 1961, el gobierno de Alemania del Este comenzó a construir una barrera para separar el lado oriental de la ciudad de la parte occidental, y así es como nace el famoso muro de Berlín. Y fue denominado en Occidente como el muro de la vergüenza. La parte occidental, la parte de Estados Unidos, pues lo denominaba de esta manera. El muro de Berlín fue uno de los símbolos más reconocidos de esta etapa histórica. O sea, si se habla de la Guerra Fría, automáticamente nos vamos a remontar a este episodio de la historia, a esta parte tangible, que sí era tangible de la historia, ¿no? De el muro de Berlín, porque era para separar y era la mayor representación gráfica, la mayor infraestructura que podía ejemplificar la división y el nivel de polarización que se había tenido en el mundo y que estaba en ese momento en el mundo, porque habían separado
literalmente habían separado un territorio, habían separado a familias enteras por cuestiones ideológicas, porque obviamente no estaban de acuerdo en ciertas cosas y había que dividir a la gente. Entonces, yo les he dejado aquí unos mapas. Si ustedes se fijan, la situación es un poco complicada de entender, porque si ustedes se fijan, Berlín está del lado de la URSS, pero la misma parte de Berlín estaba dividido en 4 partes. Aquí en el mapa les dejo un poquito más gráfico, ¿verdad? En cómo se puede entender cómo estaba dividido Alemania y cómo estaba dividido Berlín y por qué fue necesaria, según en esta época, o por qué fue necesaria, según los líderes, crear este muro para separar a las dos partes. La segunda crisis de la que vamos a hablar es la crisis de Cuba. Pues antes de empezar, solo les quiero decir que el mapa que ustedes ven en pantalla lo pueden encontrar. ¿Cómo? Pues váyanse a la descripción de este video y ahí van a encontrar algunos enlaces de descarga de ciertas cosas que ustedes tendrán que hacer, y de igual manera están en la carpeta del aula virtual de la semana para que tengan acceso a este material. Bien, ¿por qué Cuba se menciona como una parte importante de la crisis entre las dos potencias, entre las dos superpotencias? Bueno, primeramente porque ustedes ven acá en el mapa la cercanía que tiene Cuba, con Estados Unidos. Y la isla había sido aliada de Estados Unidos, pero en 1959 la guerrilla logra ganar, que era liderada por Fidel Castro, pues logra ganar y gana la revolución cubana, ¿verdad? En 1959, y obviamente esto deja a Estados Unidos en una situación incómoda, en una posición incómoda, porque era la primera vez que a este lado del mundo había logrado ganar una revolución de este tipo, se había logrado instaurar un régimen comunista, y lo peor es que lo tenían muy muy cerca. Ustedes ven la posición geográfica en la que están. Pues sí, Estados Unidos lo tomaba como una amenaza. Consideraba que el país aliado de la Unión Soviética, a tan solo 150 kilómetros de la costa de ellos, pues era un peligro y podía significar un factor de desestabilización en toda América Latina. ¿Por qué? Porque obviamente esto podía pues despertar los ideales comunistas, despertar los movimientos comunistas en las regiones. Y bueno, pues no estaba muy alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque Latinoamérica se ha distinguido por tener casi siempre, casi en la historia de todos los países latinos, hay regímenes dictatoriales. Siempre hay alguno que representa a los países. En el caso de El Salvador, por ejemplo, Hernández Martínez. Y no solo es el hecho de tener dictadores, sino también el hecho de la desigualdad social. Como se los mencionaba en clases pasadas mientras estábamos en el colegio, pues la desigualdad es un problema regional, no solo de El Salvador. El problema de la desigualdad quizás es el más grave de toda América Latina. Entonces, si ganaba una revolución comunista, que la ganó en Cuba, y pues estos ideales prometen una mayor equidad, que los medios de producción estén en manos de todos, que estén en manos del Estado y sean administrados y sean para beneficio de todos, y toda la teoría de Marx y de Lenin para esa época, pues obviamente eso iba a alimentar que surgieran más movimientos comunistas. No solo era la parte geográfica que dejaba a Estados Unidos en una situación incómoda, sino el hecho de que esto podía despertar el interés y los sueños de igualdad que tenía toda la región latinoamericana. Y eso obviamente no le conviene en ningún momento a Estados Unidos, porque somos sus vecinos y porque mientras más lugares de influencia tenga, pues iba a ser mejor. Y peor en ese momento en el que estaba en un conflicto real con la URSS. En 1961 Estados Unidos provocó y promovió la invasión a Cuba. Pues esto es algo de lo que se habla mucho también, y de lo que
se comenta mucho de esta clase de intervenciones por parte de Estados Unidos. Y aquí se ve involucrado pues la inteligencia de Estados Unidos y todo su aparato de Estado. Entonces esto sí crea un poco de conflictos, además de que pues como se dice aquí, de la crisis de los misiles en este momento. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos no le convenía tener a un aliado de la URSS que le podía poner misiles o que podía tener misiles intercontinentales tan cerca de su territorio. Eso significaba que en cualquier momento que la Unión Soviética quisiera, podía atacarlos y ellos no podían hacer mucho porque pues estaban demasiado cerca. O sea, no podían, ni siquiera se iban a enterar de lo tan rápido que podían atacarlos ahí. Bueno, en el mapa ustedes se fijan, ¿verdad? Se señalan las bases aéreas estadounidenses. Hay bases en este territorio. El bloqueo naval estadounidense, las bases de los misiles soviéticos, si ustedes se fijan, están en la parte más cerca de Estados Unidos, y la flota soviética. O sea, sí era un territorio de tensión, de alta tensión, porque ambos bandos se lo estaban discutiendo, ni tanto discutiendo, sino que ya sabían que la URSS tenía influencia en ese lugar y obviamente esto significaba peligro para Estados Unidos. Bien, el siguiente punto de fricción que enfrentó a las dos superpotencias se desarrolló en Vietnam, en una de las llamadas guerras localizadas. Pues la península de Indochina era colonia francesa, pero Francia había salido derrotada en un conflicto que se dio entre ellos. Los acuerdos de Ginebra de 1954 dejaron a Vietnam dividida en dos estados, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. La parte norte era comunista, liderada por Ho Chi Minh, que ya lo fueron a investigar en la clase pasada, y la parte del sur, Vietnam del Sur, estaba gobernado por una dictadura favorable a Occidente. Y aquí quiero que pongamos atención en esta parte. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan y ustedes se van a la clase anterior, ahí se mencionan cuáles eran los ideales, cuáles son las cosas que se defendía en Occidente, y una de las cosas era la democracia y la libertad. Pero cuando a ellos les conviene hacerse de la vista gorda y hacerse los distraídos, cuando hay gobiernos instaurados de forma ilegal y que obviamente también violentan los derechos humanos que tanto ellos defienden, pero sirven a sus intereses, pues ahí no pasa nada, ¿no? Y era el caso con Vietnam del Sur. Pues a pesar de todo esto, a pesar de que tenía un acuerdo, toda esta parte de la Guerra Fría había puesto más tensión sobre este territorio. ¿Por qué? Porque la parte sur tenía temor de que todo el territorio de Vietnam, del norte y del sur, se convirtieran en comunistas. Entonces, pues había ese temor de que se extendiera el comunismo no solo a Vietnam, sino que se generara un efecto dominó. Lo mismo que se temía con Cuba y Latinoamérica, de que Cuba fuera la inspiración para que toda Latinoamérica empezara a instaurarse gobiernos comunistas, pues lo mismo pasaba acá, que si en Vietnam se instauraba un gobierno comunista, pues los demás, el resto de países asiáticos también iban a empezar a ponerse de acuerdo en instaurar gobiernos comunistas. Entonces lo que se quería era frenar esto, se quería frenar la difusión y la promoción y la instauración de gobiernos comunistas, y por eso Estados Unidos en 1964 decide hacer una intervención y envía a 500,000 efectivos en 1968 con el apoyo del Senado, porque el Senado le había dado al presidente todos los recursos para que lo hiciera. Pero todo eso resultó inútil, a pesar de la alta tecnología, de la cantidad de hombres que mandaron, de las armas químicas que utilizaron, pues no lograron doblegar a su enemigo, que era la parte norte, porque ellos tenían una táctica diferente para pelear y eso les permitió ganar el conflicto, por eso pudieron ganar la guerra.
¿Por qué? Porque utilizaban tácticas y técnicas de guerrilla. Y obviamente también había un elemento muy importante que les permite ganar, no solo las tácticas de guerrilla, sino también el apoyo popular que tenían de las personas. En 1968, pues se lanzó una ofensiva que puso de manifiesto la imposibilidad de las tropas estadounidenses para que ganaran la guerra. O sea, era totalmente inútil que siguieran ahí. Además, la oposición al conflicto se había extendido en todo Occidente, o sea, ya no estaban de acuerdo en que siguieran interviniendo en otros países y mucho menos en el derramamiento de sangre que había en ese entonces. Incluso en el interior de Estados Unidos, por las terribles imágenes que se mostraban en televisión, la gente ya no estaba de acuerdo en que la guerra y el conflicto siguiera. En 1969, Richard Nixon asumió la presidencia de Estados Unidos con la promesa de acabar con la guerra y a partir de entonces comenzó un repliegue progresivo de todas las tropas que duró 4 años. O sea, para que el conflicto de verdad acabara, pues se tuvo que esperar 4 años, pero así finaliza. En 1973 se celebró la conferencia sobre Vietnam en París y se llegó a un acuerdo de alto al fuego. O sea, habían acordado ponerle fin a todo esto. La guerra de Vietnam representó para Estados Unidos un enorme desprestigio. ¿Por qué? Porque eso significaba la pérdida de la hegemonía que ellos habían tenido hasta el momento. Los deja un poco débiles en ese sentido porque no habían podido ganarle pues a un ejército con menos recursos, a un ejército menor en números, pero con mejores tácticas o con tácticas que no son las que ellos suelen utilizar. Entonces precisamente por eso es que logran ganar ellos, ¿verdad? Entonces Estados Unidos sí queda en una posición un tanto difícil por eso mismo. Todos los conflictos en años anteriores pusieron en evidencia que era una amenaza real, un conflicto nuclear entre ambas potencias. Por eso es que hay ciertos factores de distensión, hay ciertos factores que colaboran a que ambas potencias dejen de estar tan enfrentadas. Y vamos a hablar de 3 específicamente. Primero, las conversaciones entre las superpotencias. Para la década de 1960, pues ambas superpotencias ya se habían dado cuenta de que la carrera de armamentos que tenían era cara para sus economías y estaba saliendo demasiado cara. Y además que algunos de sus ciudadanos, y no solo de esos países, sino de sus países aliados, pues habían empezado a surgir movimientos pacifistas en contra del uso de armamento nuclear. Por ello se firma un tratado de no proliferación de armas, en los que solo los únicos países que no firman es Francia y China. Sin embargo, pues las dos potencias sí lo hacen y llegan a un acuerdo. Otro factor son los nuevos centros de poder mundial. ¿A qué nos referimos con esto? A que ya no solo existían dos bandos, a que ya no solo existían ellos dos como líderes, sino que van surgiendo nuevos líderes. ¿Y a qué países nos podemos referir? Principalmente a dos, y uno no es específicamente un país, sino una región como tal, y es la Unión Europea, pues había surgido gracias a su potencial económico y de desarrollo. Entonces, como no tenían una posición y no estaban ni a favor ni en contra ni de unos ni de otros en apariencia, pues sí se lograban poner como otros líderes, como una tercera opción. Hasta el momento se habla de una polarización, porque solo estaba o estás con la URSS o estás con Estados Unidos, pero entonces van surgiendo más opciones, y una tercera opción es la Unión Europea, y la cuarta que podemos mencionar es China, porque había logrado un gran nivel de desarrollo y obviamente también tenía armamento nuclear que lo posicionaba como líder en este sentido, y también había logrado entablar relaciones con países del tercer mundo, y esto significaba actividad económica para ellos, y esto obviamente genera que pues ya no haya tanto conflicto ni tanto enfrentamiento entre estas dos superpotencias. Y por último, la estabilización de la situación internacional. La mayoría de conflictos que habían hasta ese momento pues se van calmando,
Incluso en Vietnam en 1973 pues se llega a un acuerdo en París y así termina el conflicto en dicho país. También otro evento importante en esta época es que en 1973 se desató una guerra cuando Egipto y Siria atacaron a Israel. La intervención de las dos superpotencias paró el conflicto, o sea, cuando intervienen ellas dos, pues gracias a su intervención se logra la paz, porque en su contraataque Israel ya iba ganando. Entonces esto iba a generar otro conflicto que se sumaba a todos los que ya existían en ese momento. Y tras la guerra se comenzó un proceso de negociaciones entre Israel y Egipto que logró establecer pues relaciones pacíficas entre ambas naciones. ¿Qué nos dice esto? Que trabajando en conjunto a lo mejor pues las dos superpotencias podían lograr cosas buenas, como en este caso, pues logran parar un conflicto bélico que podía pasar a mayores situaciones con más pérdidas humanas. Todos los factores de distensión antes mencionados pues permiten el acercamiento entre Europa occidental y Europa oriental. Y aquí podemos ver 3 puntos esenciales. Primero, tenemos que reconocer que la llegada al poder de Willy Brandt a la República Federal Alemana juega un papel importante porque tiene una visión distinta de política internacional. ¿Y de qué se trata esto? ¿Cuál es la visión distinta? Pues una política de acercamiento. Y así se logra la firma del Tratado de Varsovia, que entre otras cosas logra pues normalizar las relaciones entre la República Federal Alemana y Polonia, y para 1972 también pues logra hasta cierto punto que ambos estados de Alemania reconozcan su independencia y se reconozcan como soberanos, como independientes. Y por último, se habla del espíritu de Helsinki. La culminación de la nueva política de entendimiento y distensión internacional fue la Conferencia de Seguridad y Cooperación de Helsinki en agosto de 1975, entre representantes de 35 estados pertenecientes al Pacto de Varsovia, la OTAN y países neutrales. O sea, en esta conferencia estaban las partes que estaban en conflicto y también los países neutrales, que ya hablamos de ellos también en la clase pasada. La conferencia concluyó con la elaboración de un documento final en la que los países firmantes reconocían las fronteras surgidas después de la Segunda Guerra Mundial y reforzaba la cooperación económica entre ambos bloques. O sea, que ya no iba a haber se supone, según la firma de este tratado, ya no iban a haber modificaciones en las fronteras que se habían creado después de la Segunda Guerra Mundial, y obviamente también iba a permitir la colaboración entre ambos bloques, el de la URSS y el de Estados Unidos. El rebrote y final de la Guerra Fría, 1976 a 1991. Vamos a desarrollar 3 puntos específicos acá y vamos a iniciar con la ofensiva soviética. ¿Por qué ofensiva soviética? Porque mientras la hegemonía de Estados Unidos se veía afectada por la derrota de la guerra de Vietnam, la URSS se veía reforzada gracias a la instauración de regímenes políticos comunistas en ciertos países de Asia. El otro punto importante es 1979, fue un año fundamental ya que la tensión entre ambas potencias vuelve a surgir. Gracias a estos 2 eventos que vimos acá, la revolución islámica en Irán y la invasión soviética a Afganistán. Estos 2 eventos tienen repercusión en Estados Unidos y como consecuencia de estas crisis, la población estadounidense se distanció de las políticas pacíficas y que implementaban el diálogo del presidente Jimmy Carter, que gobernó de 1977 a 1981 y comenzó a reivindicar las actuaciones firmes que le devolvieran al país la hegemonía internacional. O sea, estos 2 golpes que le dieron a Estados Unidos, el hecho de que la revolución islámica haya surgido en Irán y la invasión de parte de la URSS a Afganistán, pues a su población eso no le gustó, porque estaban acostumbrados a que su país
fuera la hegemonía mundial, fuera el líder a nivel internacional. Entonces esto también genera una reacción de Estados Unidos y es el último punto del que vamos a hablar. Y para 1981, el republicano Ronald Reagan asumió la presidencia de Estados Unidos con un programa claramente anticomunista y la propuesta de restaurar el liderazgo estadounidense en el mundo. Y aquí, si ustedes se fijan, no puedo dejar de hacer la conexión entre la política internacional del momento a los eventos que sucedían en El Salvador, por ejemplo. Si ustedes se fijan en las fechas, justo en este cambio de política internacional es que estamos nosotros como país en el contexto del conflicto armado. Y regresando a la parte de la reacción de Estados Unidos y Ronald Reagan, pues se abandonó la actitud que quería ser pacifista, que quería dialogar y que quería llegar a acuerdos, y pues ahí se optó por la dureza y la agresividad, llegar otra vez al punto de la agresión, no bélica, sino pues en otros términos, como ya lo venía haciendo, mayor intervención en países que tenían indicios de un surgimiento comunista, como el caso de El Salvador. Entonces, esta última parte, pues da la pauta a que todo el fin, a que toda este conflicto, a que toda esta situación a nivel internacional vaya decayendo. El final de la Guerra Fría, ya el momento en el que de verdad se acaba este conflicto, y hay 4 cosas específicas de las que vamos a hablar en este momento. Y primero es el gobierno de Gorbachev, pues este señor llega al poder, a la Unión Soviética, y hace cambios en cuanto a la política interior y la política internacional también. ¿Por qué? Porque la gente de sus territorios, no solo de Rusia y de la Unión Soviética como tal, sino que de los países aliados, estaban un poco cansadas de la situación económica en la que estaban, de la crisis económica grave en la que estaban estos países. Entonces se ve en obligación de hacer un cambio en su política, un cambio en su administración. ¿Y qué implica el cambio de la política internacional? Pues un acercamiento con Occidente. Y lanza también dos reformas conocidas bastante, ¿verdad? Son bastante mencionadas. La primera, la perestroika. ¿Y de qué se trata? Fue una reforma basada en la reconstrucción de la economía mediante la liberación de los precios y apuntaba a la apertura del mercado, con una consiguiente descentralización del papel del Estado. ¿Qué implica esto? Que todo el centro de los ideales comunistas y de los ideales que se habían tenido hasta ese momento de Oriente, pues cambian totalmente, porque una de las cosas que la URSS manejaba y uno de sus ideales era que el Estado era el dueño de los medios de producción, y con este cambio en la política, pues eso queda totalmente fuera. Se está hablando de liberalismo, se está hablando de liberar los precios, de dar mayor libertad comercial y de dejar de lado al Estado. Entonces esto ya es más capitalista que otra cosa. Por otra parte, también la Glasnost fue una reforma y apertura en el ámbito político que buscó transformar y transparentar a los medios de comunicación y los procesos gubernamentales. Pues esto, como se los menciono, ¿verdad? Y en el libro de texto ustedes lo pueden encontrar, pues es una parte política. La perestroika es la parte económica y la Glasnost es la parte política, de intentar transparentar los procesos que se tenían en el país. Por otra parte, también tenemos las revoluciones democráticas. Los países que estaban aliados a la URSS ya estaban un poco cansados de la situación política, del régimen al que estaban sometidos, y empiezan a surgir movimientos en pro de la democracia, movimientos prodemócratas en los que se buscaba instaurar un gobierno realmente puesto por la gente. Entonces esto empieza a debilitar totalmente también a la Unión Soviética.
El siguiente punto que también genera y que va construyendo todo el final de este conflicto es la desaparición del bloque comunista, la disolución del Pacto de Varsovia y la desintegración de la URSS. Esa es otra parte que da pie al final de la Guerra Fría. Y por último tenemos la reorganización de la política internacional, y aquí se vuelven otra vez a mencionar los acuerdos de START 1, que igual, eso ustedes lo pueden encontrar en su libro de texto. Ahí se encuentra de qué se tratan estos acuerdos, pero ya se los mencioné en unos minutos atrás, que se trataba de pues la no utilización de armamento nuclear y el peligro por las naciones exsoviéticas. ¿Por qué? Porque a pesar de los acuerdos de START que menciona la no proliferación y el no uso de armas nucleares, habían algunas potencias exsoviéticas que pertenecían a la URSS que sí tenían armamento nuclear, y era un poco complicado saber si las iban a usar o no, porque no tenían mucho control sobre ella, ya que la URSS se había disuelto, pues no tenían mayor control sobre este armamento. Para finalizar, por favor vayan a descargar la hoja de trabajo que se las he dejado en el aula virtual, y se las he dejado también en la descripción de este video, y obviamente también lo van a adjuntar a la evidencia que me mandan todos los viernes. Por otra parte, también realicen las actividades del libro de la página 154 a la 157. Quedo a sus órdenes. Gracias por haber escuchado la clase y nos vemos otro día en cualquier videollamada, y pues me van a escuchar muy seguramente el próximo viernes con el siguiente tema. Así que gracias por estar acá, y cualquier duda, cualquier sugerencia, estoy a sus órdenes por los canales de comunicación que ustedes ya saben que tenemos. Pasen un feliz día.